Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bueno, ya que hablamos de este tipo de tradiciones y de rituales, lo de los alfileres. Hay dos sitios, hay varios, pero os voy a citar dos. Uno está en Madrid, San Antonio de la Florida, cómo no, hay que ir allí. La tradición es que las modistillas antes dejaban 13 alfileres, cada una iba dejando 13 y al final pues quedaban bastantes. Y luego tenías que meter la mano y los que se quedaran en la palma de tu mano, esos eran los novios que ibas a tener. Y si alguno se clavaba bien y te hacía sangre, ese era el marido. Claro, sí. Hincas la mano bien, pues al final pasa lo que pasa. Y esa tradición se ha sido manteniendo hasta ahora, ¿no? Antes, bueno, parece que era más difícil casarse, entonces lo de los alfileres y San Antonio de la Florida, como fama de casamentero, pues allí que se iban justo cuando era la verbena y se tiraban alfileres, hurgabas y luego te llevaban los que te quedaban en la mano y a escoger, ¿no? Bueno, pues ahí existe esa tradición, igual que también existe esa tradición en Toledo. Es menos conocida, no es tan espectacular como la otra. En la calle de los Alfiletericos, que está muy cerca de la catedral, está esta especie de hornacina con una imagen que es Nuestra Señora de los Dolores, y dentro algunas mujeres van dejando alfileres. La idea es que si quedan los alfileres de pie, que ya es difícil, pues te quedas casada y vas a tener hijos. Y si no, pues hay que intentarlo de nuevo, ¿no? Bueno, ahí ha quedado un poco esa historia donde, de una forma como muy marginal, porque está en una de las calles no muy transitadas, tienes que ir y visitar esta hornacina, este pequeño altar a la Virgen de los Dolores, y depositar tu alfiler siempre con la misma sensación o con la misma finalidad de casarte, procrear o tener hijos. Bueno, termino un poco este repaso, porque como veis hay muchísimas, pero tampoco quiero agobiaros, con dos casos desde mi punto de vista espectaculares, que también han quedado recuerdos y han quedado huellas de esos milagros, porque aquí es una leyenda con milagro sonado incluido. En este caso en Alcobendas, no hace falta ir tampoco muy lejos, y en Alcobendas ocurrió algo muy curioso en el siglo XVII, 1677. En 1677, un 25 de enero, estaba Juan Perdiguero, que era el dueño de la casa, pues haciendo los preparativos para celebrar una fiesta al día siguiente en honor de Nuestra Señora de la Paz, que es la patrona de Alcobendas. Lo tenía todo preparado, pero se dio cuenta que no tenía vino suficiente para todos los comensales que iban a venir al día siguiente. Él solo tenía 12 arrobas de vino. 12 arrobas de vino, las arrobas es una medida un poco variable, pero cuando se refiere a líquido se está refiriendo a unos 16 litros por arroba. Con lo cual, bueno, tenía 196 litros, que no está nada mal, ¿no? Pero no veía que no eran suficientes. No eran suficientes porque él calculaba que iba a haber 300 personas, y 12 arrobas solo para 300 personas. Estaba muy preocupado y de hecho toda la noche reza a Nuestra Señora de la Paz para ver si se produce un milagro ahí, ¿no? Y efectivamente el milagro se produce, porque hay un acta notarial, aquí la tenéis, donde queda constancia de este hecho. Y lo que queda constancia es que él se levanta a las 6 de la mañana, para que veáis, y en esta tinaja, esta es la de 1677, en esta tinaja ve que empieza a salir el vino como a borbotones. Es decir, él sabía a qué nivel estaba el vino que había dejado el día anterior, pero estaba rebosando, lo cual eso le parece sorprendente, y durante las 4 horas siguientes ese vino no deja de emanar, hasta el punto de que llegan los comensales y él va sirviendo vino en vasos, en botas, en todo tipo de recipientes, y el vino sigue, y sigue, y sigue. Claro, aquello era un prodigio, la gente se quedaba asombrada y dice, ¿pero dónde ha sacado tanto vino? Y yo qué sé, he rezado a la Virgen de la Paz y fíjate lo que me ha hecho. Dice, pues monta una taberna. Y dice, no, pues que a ver si esto se va a terminar. Y efectivamente llega un momento en que se termina, pero se termina después de esas más de 4 horas, y se calcula que todo lo que se sacó de vino eran 100 arrobas. De las 12 primeras, 100 arrobas. Y sin que hubiera trampa ni cartón, es decir, hubo 20 y tantos testigos que dieron fe de que allí nadie iba
con otros cántaros echando vino o poniendo agua o cualquier cosa. No. Estaba aquello precintado de tal manera que solo entraba en lo que era el dueño, el Juan Perdiguero, sacaba el vino y sacaba y sacaba y sacaba y sacaba. Y esto, que ya de por sí es sorprendente, y ahí tenemos, cuando vayáis a la ermita de Nuestra Señora de la Paz, que está un poco a las afueras de Alcobendas, ahí está esta jarra, incluso en una de las calles, te dicen dónde ocurrió el milagro, porque donde ocurre no es en la ermita donde está actualmente esa tinaja, sino que ocurre en esta casa, y ahí queda, ¿ves?, un poco constancia. O sea que para ellos les marcó tanto este prodigio, este milagro, que es un milagro prácticamente desapercibido, que no conoce casi nadie, pero que en Alcobendas tampoco, pero en Alcobendas los que sí saben esto, sí que les suena a extraño. Ya digo, y ese mismo día y a esa misma hora ocurre otra cosa. Justo cuando deja de emanar vino en esta tinaja prodigiosa, que aparece ahí con su emblema, y este es el símbolo de María, el que tenéis aquí, justo cuando deja de emanar vino, ocurre también otro milagro. En ese momento un niño se había envenenado, jugando, entró en el despacho de su padre y bebió un poco, pues, un veneno en base de mercurio que se utilizaba mucho, pues, para escribir cartas y cosas de esto, ¿no? Entonces el tío lo bebió pensando que era agua y efectivamente, pues, se puso a morir. Se puso a morir de tal manera que los médicos ya le daban por desahuciado, y entonces alguien dijo, oye, ¿por qué no le damos vino de la casa del Perdiguero este, que como es un vino milagroso, a ver qué le pasa? Y efectivamente a alguien se le ocurrió la idea, van con un vásico de vino y se lo dan al niño, que estaba ya prácticamente moribundo, y justo en ese momento vomita, echa toda la porquería que tenía y se cura. Y entonces lo atribuyen a otro milagro de la Virgen de la Paz. Curioso, ¿no? Y eso queda recogido en ese testimonio, en ese acta notarial. Por lo tanto, es una leyenda que deja huella de esta manera tan rotunda y tan radical. Pero bueno, esto ocurrió en el siglo XVII. ¿Pensáis que puede haber más multiplicaciones de alimentos en época actual? Porque, hombre, multiplicación de alimentos, sabemos lo que ocurre en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando Jesús, de los panes y los peces, pues hace que se alimenten 4.000 personas. También San Isidro se le atribuye alguno de estos milagros, porque él era muy amante de los pobres y cada fin de semana pues hacía que de su olla, de la olla de San Isidro, saliera alimentos y alimentos y alimentos, y podía alimentar, pues, a cientos de personas que se acercaban a la casa de Imba de Vargas, que era su patrón, ¿no? Bueno, también se atribuye eso a San Vicente Ferrer, por ejemplo, en Valencia, que también tenía esa capacidad. De hecho, es el santo que más milagros tiene un récord de milagros, más de 860 milagros atribuidos. Ni la Virgen tiene tantos, es verdad. O sea, 860 milagros San Vicente Ferrer, y uno de los milagros es multiplicar el pan, multiplicar los alimentos para dar de comer, y tantos otros. Pero es que relativamente hace poco, estoy hablando del año 1949, en Olivenza, una localidad de Badajoz, ocurrió también una multiplicación de alimentos, en este caso de arroz. Y eso también sorprendió a la gente. Aquí estamos hablando en aquella época estamos hablando de la posguerra española, había mucha hambre, y una de esas instituciones benéficas estaba situada en Olivenza, y allí pues daban de comer a los más necesitados, sobre todo a los niños, una especie también de hospicio, hasta que se da cuenta que solo tenían 3 puñados de arroz, la monja cocinera, y ve que con eso no da para nada, ¿no? Entonces invoca, ella, que era de Ribera del Fresno, una localidad también de Badajoz, de Ribera del Fresno, era un santo, un beato en aquel momento, que era San Juan Macías, y le invoca. Dice: San Juan Macías, dice, haz un milagro porque los niños se van a quedar hoy sin comer. Y de hecho eso, cuando ella está echando esos 3 puñaditos, que eran unos 75 gramos de arroz, en la olla, dicho eso, ella se va preocupada porque dice, bueno, a ver cómo salgo yo de esta situación. No tuvo la precaución de tener más suministro de arroz, y invoca a San Juan Macías, se va, y al cabo de un rato, y deja la olla puesta, ¿no?, en la lumbre, y cuando vuelve se da cuenta que aquello empieza a tener vida, que el arroz no rebasa de la olla, se queda justo en el límite, pero hay mucho más arroz del que ella había echado, que ella sabía perfectamente, y sigue saliendo arroz, y arroz, y arroz. Curiosamente, fíjate, lo de Alcobendas ocurre un 25 de enero, esto ocurre un 23 de enero.
de otro año, de 1949, pero curioso, ¿no? Esas fechas, esas similitudes. Y también sirve para alimentar a más de 300 personas. Un poco lo que pasaba con el vino, que sirvió para dar de beber a más de 300 personas. Aquí a más de 300 personas, entre niños, vagabundos, mendigos, en fin, porque claro, corrió la voz y todo el mundo iba allí. Y encima decían que era el arroz más rico que habían probado en toda su vida, el más rico. Que incluso cuando habían pasado unas horas, que debía tener ya un aspecto pastoso, todavía el arroz seguía estando tierno, como si estuviera recién hecho. Bueno, pues se lo atribuyeron, tenéis un pequeño detalle de ese milagro, porque han hecho un mural en cerámica para recordar este milagro, que es este que se puede ver allí en la casa donde, o en el hospicio, en esa institución benéfica donde ocurrió el milagro a mediados del siglo XX. Y entonces invocaron a San Juan Macías. ¿Quién era San Juan Macías? Es curioso también porque la historia de este hombre, ya digo, era de Ribera del Fresno. Él nace a mediados del siglo XVI y muere en Lima a principios del siglo XVII. Él está considerado como el defensor de las almas de purgatorio. Se le invoca mucho, por ejemplo, para que salgan las almas de purgatorio, y también es el padre de los pobres, ¿no? Porque también se le invocaba para los pobres, y de ahí que esta mujer, ¿no?, esta cocinera, le invocara. Él tiene muchísimos de esos milagros y, mira tú por dónde, justo fue tan sonado el milagro del arroz de Olivenza que llegó al obispo de Badajoz, pero también llegó al Vaticano. Y el Vaticano, aunque se tardó en considerarlo, tardó casi unos 20 años, pero luego confirmó el milagro como auténtico, porque recabó testimonios de todos y se dio cuenta que no había trampa ni cartón, y dijo que era un milagro auténtico, el único milagro auténtico reconocido de multiplicación de alimentos, y encima a mediados del siglo XX. Hasta el punto que San Juan Macías, que era beato, llevaba beato hacia unos cuantos siglos, justo en el año 1975 le convierten en santo. Y le convierten en santo a raíz de la multiplicación del arroz de Olivenza. Bueno, habría muchos más casos. Yo creo que con estos más o menos hemos visto piedras, hemos visto campanas, hemos visto cuadros o lienzos milagrosos, hemos visto multiplicación de alimentos, rito de fertilidad, arcones voladores, sillones del diablo y tantas cosas que os podía contar. Como veis, hay un denominador común en todas estas leyendas que os he dicho. El denominador común es que son algo más que leyendas. Hay un objeto, hay un testimonio físico que podemos ir a ver. Os he dicho los lugares, los sitios donde está. Leyendas y algunas supersticiones modernas, pero están. Ahora son modernas. Dentro de un siglo ya se habrán convertido en veteranas y la gente seguirá tocando las narices a San Froilán o tocar el paquete a Víctor Noir. Da igual. La gente lo seguirá haciendo y siempre con esa misma mentalidad de que se cumpla algún deseo, o siempre relacionado también con la fertilidad, porque es algo que al ser humano nos ha obsesionado desde siempre. El perpetuarnos, el tener descendencia. Y el miedo ese a no tener hijos, a no tener descendencia, es lo que ha creado también muchos de estos rituales. Algunos disparatados, otros con más o menos fundamento, otros invocando a alguna divinidad, otros tocando la piedra o pasando por la piedra a alguien. Pero el hecho es que en todos los casos lo que se busca es un anhelo del ser humano, de trascender, de entrar en contacto con lo imposible y a veces con lo sobrenatural. Y para ello estamos dispuestos a creer muchas veces cualquier cosa o hacer cualquier ritual, por si acaso, esa famosa frase de por si acaso, ¿no? Es el que funcione, ¿no? Y el por si acaso es algo que se viene repitiendo una y otra vez. Pero lo más extraño de todo esto, y eso yo he sido testigo, es que luego encuentras a gente que te puede certificar que eso ha funcionado, que ese deseo se ha cumplido, que ese hijo lo ha tenido. O como yo vi en Al Margen, esos libros de testimonios, que fotografié además muchas de las páginas, testimonios agradecidos, sinceros, de personas que habían estado allí, que habían hecho el ritual de tocar la piedra fálica y que luego habían vuelto otra vez al margen para dejar testimonio escrito. Con lo cual eso indica de que estaban muy convencidos de la veracidad de toda esa leyenda y de toda esa creencia. Por eso lo podemos tomar a broma, lo podemos tomar a risa, muchas de estas cosas, por supuesto, porque algunas son risibles, pero siempre hay algo muy importante en el ser humano, que es la necesidad de creer y la necesidad de entrar en contacto, y nunca mejor dicho lo del contacto, nos gusta tocar, entrar en contacto con lo sagrado, con la divinidad, el probar que realmente no es real solo todo lo que vemos o todo lo que tocamos, sino que hay algo más. Es como hay fuerzas invisibles inspiradas muchas veces por Dios, otras veces por el diablo, pero que en definitiva se cumplen prodigios, se cumplen milagros, se cumplen triquiñuelas del espacio-tiempo que vulneran las leyes físicas
y que hacen que nos quedemos asombrados. De ahí que se perpetúen las leyendas, de ahí que esas leyendas a veces tengan esos testimonios reales, esos objetos que acabamos de ver. Un poco como decía una frase anónima, no se sabe quién lo dijo, pero un poco dijo algo que puede resumir un poco esta charla, ¿no?, que os he dado, que dice que la vida no es un problema que no está hecho para ser comprendido. O sea, gente entiende que la vida es como un problema, como una especie de carrera de obstáculos. No, la vida no es un problema para ser comprendido. La vida es un milagro para ser disfrutado. Y si lo vemos con esa concepción, os puedo asegurar que a partir de ahora nuestra existencia será mucho más agradable, porque sabremos que realmente estamos en un mundo maravilloso rodeado de auténticos prodigios y solo tenemos que tener ojos para ver y ciertas manitas para tocar. Muchas gracias. ¿Alguien sabe alguna historia de las que no he contado aquí, que también dejen huella? Adelante. Mira, yo estuve en Granada hace unos años, justo en donde la piedra blanca y la piedra negra... ¿En el Sacromonte? Casarse, sí, lo de casarse o descasarse. ¿Y qué te dijeron? Me dijeron que la leyenda de la piedra que es para descasarse, que es peligrosa, porque al besarla, vale, dice que uno de los cónyuges muere, pero puede ser o tú o puede ser tu pareja. Sí, también me lo dijeron a mí, pero te dijeron que era la blanca, ¿no?, la de descasarse. ¿O no te acuerdas de eso? A mí me dijeron que era la blanca. Me dijeron que era peligrosa besarla. Sí, sí, a mí también me lo dijeron. Pero bueno, yo discutí con la guía, al final ya dejé de discutir. Dice, no, que es la blanca la de descasarse. Pues era la negra, hombre, es que toda la vida es la negra. Pero eso me dijo, dice, si das el beso a la que ella pensaba que te descasabas, dice, no es que te descases porque tengas un proceso de divorcio, ¿no? Es que algo va a pasar para que tú te descases. O le ocurrirá algo, tendrá un accidente, una enfermedad, Sí, pero algo. puede ser tú o puede ser la... Claro, exactamente, o también tú. Pero es una superstición muy moderna, te lo puedo asegurar. Es más interesante, y si tú estuvieses en el Sacromonte, aparte de eso, que bueno, no deja de ser curioso, ver los plomos del Sacromonte, que están en el interior. Los libros plumbios, que eran una falsificación de los moriscos que hicieron en el siglo XVI, interesantísima, que dio el pego durante bastante tiempo, incluso a Felipe II, y luego se demostró que era falso, para intentar demostrar la legitimidad de los moriscos que estaban aquí antes incluso que los cristianos viejos, porque ya se veía que iban a ser expulsados después de la rebelión de los Alpujarras en 1609. Entonces, para evitar eso, crearon los libros plumbios, estuvieron durante muchísimos años en el Vaticano y han regresado hace muy poco y están en el Museo del Sacromonte. Interesantísimo, porque es un ejemplo de la picaresca española y sobre todo pues cuando la necesidad acucia al ingenio. Ahí no estaba el pequeño Nicolás, pero desde luego es un caso de ingenio perfecto. Más casos que conocéis. ¿Habéis estado en ninguno de estos sitios que he citado? Yo en Pere-Lachaise. Pere-Lachaise, sí, hombre, para ver a Allan Kardec, me imagino, claro. La tumba más florida de todo el cementerio. Es verdad, es verdad. Todos los días cambian las flores. Es verdad. ¿Pero fuiste a ver al Victor Noir? Pues yo creo que sí que pasamos Pasaste por ahí. porque como te dan una especie como de tour, ¿no? De tour, sí puedes ir por todos los sitios para claro, claro. los nombres. Yves Montand estaba allí, Ron Schneider, Piaf, en fin, todas estas... Muchísimos, es verdad, sí, sí, sí. Es que es aquí. Molière, La Fontaine, sí. Rossini estuvo durante un tiempo allí. En fin, curioso ese museo. Es muy bonito. Ese museo, ese cementerio. Pero bueno, casi es un museo. Es verdad. Con esos paseos es verdad. amplios y tan maravillosos. No, además, es como una lección de historia. Esos jardines que tiene tan precioso. fantásticos. Sí. Bueno, yo iba con un mapa, es que si no vas con mapa te pierdes, incluso con mapa te pierdes igual. Es que al entrar te dan un mapa. Es que te pierdes igual. Sí. Yo al final encontré a alguien por allí que le di ahí unas monedillas y gracias a eso le dije, a ver, quiero ver, y le fui señalando las que sí, venga, yo te llevo, ahora quiero ver esta, ahora quiero ver esta. Entonces gracias a eso gané tiempo, si no, imposible. No obstante, a través de internet tienes una visita virtual. También, pero no lo mismo. Ya, pero bueno. No lo mismo. El Victor Noir hay que tocarle ahí. Y a Allan Kardec hay que imponer las manos, es verdad que es una sensación muy curiosa. Es cierto. A ver, ¿había por ahí otro testimonio de alguien? No, testimonio. Lo de los objetos de tocar, es que me recuerda un poco los termas estos budistas. O sea, un objeto se puede impregnar de una energía, de una emoción muy fuerte, sí. Y hasta que esa energía se difumine, tirarse años. Porque en Tíbet también hay una tradición de termas, de que un objeto lo impregnan de información, de claro. conocimiento, hasta que alguien que tenga sintonía
Pues si no tiene sintonía no funciona. Tenga en sintonía con ese conocimiento, acceda a él y mete dentro de sí los conocimientos del anterior maestro que le había dejado el lugar impregnado. Entonces veo que... Hombre, a ver, mucha fantasía, mucho cuento, pero que... No, pero tienes razón. Viene de alguna... Tienes razón, el principio básico de la magia es ese. A ver, esto en principio podría ser, nada, un objeto tal cual, sin mayor trascendencia. Esto es de plástico, pero imaginar esto que es una piedra, y tú dices, ¿y qué? Ya está, una de tantas piedras. Pero si yo esta piedra la ritualizo, es decir, la impregno de mi energía, y no solo yo, sino todos vosotros, poco a poco esa piedra, quieras o no, va ganando, por decirlo así, consistencia, en una consistencia energética, que a su vez se puede ir transmitiendo a otras personas. Evidentemente la piedra en sí no te va a hacer nada, pero sí el contenido o la información que le hemos ido suministrando todos los que estamos allí, que es un poco lo mismo que ocurre con los grandes templos religiosos o los megalitos. Es decir, en principio son construcciones de piedra o de madera y no tienen mayor trascendencia, pero sin embargo, ¿por qué nos sentimos a gusto allí? Porque estén en un lugar muy concreto, por las creencias que tenemos, por nuestra determinada sensibilidad. ¿Por qué? Pues yo entiendo que gran parte de eso es por la energía que se va acumulando, la energía que se va depositando. O sea, son lugares que tienen un feedback. Por una parte, tú depositas tu energía, ¿de qué manera? Rezando, meditando, estando allí. O sea, de alguna forma tú estás allí depositando esa energía, pero también la estás recibiendo. Entonces eso es lo que ocurre muchas veces con este tipo de cosas. ¿Por qué alguien puede decir que tocando una piedra o haciendo determinado ritual te quedas embarazado? Evidentemente no es por tocar esa piedra, pero sí es cierto que se activan unos mecanismos en el hombre o en la mujer para que luego esa concepción sea mucho más fácil, porque a lo mejor tu mentalidad ha servido precisamente para eso, para que estés ya como más receptivo a eso que a lo mejor antes por estrés o por lo que fuera no se conseguía. Entonces, claro, si tú estás convencido de que lo que estás haciendo tiene esa finalidad, automáticamente tienes unos resortes, que es el resorte del curandero interno que todos somos. El resorte de que tú te puedes curar o tú puedes conseguir aquello que estabas deseando, pero necesitas como un aliciente, necesitas como un interruptor, necesitas un acicate. Y el acicate es hacer el ritual. Haces el ritual, como si tú tiras la piedra, tiras la teja, cae en el pozo blanco de la Bureba. Y qué curioso, después de intentarlo durante meses o años, no has conseguido descendencia y justo cuando haces el ritual lo has tenido. Tú lo atribuyes a Santa Casilda o al Cristo del Paño, pero lo que ha ocurrido es que se ha abierto en ti un mecanismo para que sea favorable eso que tú estabas deseando con toda tu alma. Eso es magia, que no tiene nada que ver con el demonio, sencillamente es activar los poderes de sanación y los grandes poderes que todos tenemos dentro, pero que a veces, como los tenemos dormidos, necesitamos que alguien los despierte. Y muchas veces los despierta o bien un maestro, un curandero, un chamán, o sencillamente un ritual. Y se produce la chispa divina. Y a partir de ahí ocurre el milagro, entre comillas. Y ese milagro se lo atribuye uno pues a San Juan Macías. Hombre, lo de la multiplicación de alimentos, ahí hay algo más que un condicionamiento psicológico. Por eso lo he mencionado. Pero en muchos de los casos que yo he contado es un condicionamiento psicológico. El efecto placebo, pero también cuidado, existe el efecto nocebo. Lo mismo que te puede curar, te puede matar. Porque la mente es muy poderosa para eso. Pero necesitamos cosas, algo que nos active. Por eso es bueno que existan estos lugares de poder, estos rituales, estas ceremonias y estas leyendas. Porque en el fondo lo que nos hacen es recordar que todos estamos unidos, ¿no?, por estos engranajes invisibles y que todos, en el fondo, somos capaces de hacer cosas increíbles. Lo que pasa es que no nos lo creemos. Y como no nos lo creemos, pues nos pasa lo que nos pasa. Más testimonios, a ver. Bueno, quería hacer una especie de pregunta o plantear una cuestión. Pues venga. Has hablado de los testimonios, de lo que querían dar testimonio, vamos, de que da resultado, la ceremonia o lo que sea. Pero yo me pregunto, ¿hay algún registro de los que querían plantear sus quejas? Hombre, el que no se lo ha cumplido no va a ir para quejarse, está claro. Nadie te va a certificar que eso va a funcionar. Quiero decir que en muchos casos estamos hablando de estadística. No. Conste que yo creo que existe la magia, por llamarlo de alguna manera. Sí. Es simplemente para entrar en esta reflexión, ¿no? No, sí, hombre, está bien la reflexión, pero que me refiero, a ver, en estos lugares tú haces el ritual, allí nadie te va a certificar que eso funcione, nadie se le ocurre, y menos a la iglesia o menos al cura de turno. Te dicen que eso hay gente que lo hace y hay gente que le funciona, entonces tú lo haces por si acaso.
al que no le funciona, que es a la mayoría, no van a ir a quejarse o a que le devuelvan el dinero, porque normalmente no tienes que dar dinero. Pero al que sí le funciona, está tan agradecido que sí vuelve otra vez a ese lugar para dar testimonio. Y ese testimonio lo deja por escrito, o lo deja de forma gráfica, o deja pues lo que él considera que es lo que se llamaba antes el esboto, ¿no? O el testimonio de tu curación, por eso se dejaban esbotos, que eran reproducciones de tu anatomía, de una pierna, de la cabeza, de aquello que te había curado el santo. Pues en agradecimiento. Pero si no te curaba, tú le ibas a reclamarle a San Macías, a San Juan Macías o a la Virgen de Lourdes, oye, que he tomado tu agua y no me he curado. Porque te van a decir, pues ¿y qué? Pero es cierto que se podría, en algunos casos, que estuviera como más avalada la curación, por ejemplo, sí se podrían hacer estadísticas de estas. Pero allá tendríamos que entrar en un terreno que es incompatible con la magia, que es intentar hacer estadísticas, que es controlar un poco el fenómeno. Yo creo que lo bueno de estos sitios es dejarse fluir. Si tú no crees en ello, pues no crees en ello, ya está. Si tú lo haces en plan de chufla, pues lo haces en plan de chufla, ¿no? Dices, bueno, voy a meter la cabeza en la olla de San Gil, clon, 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 pues ya está. Te echas unas risas y te vas. Pero hay gente que va con otro sentido, con otro respeto, y es también muy digno de que vaya así. Entonces, siempre hay que dejar ese margen a que en cualquier lugar, incluso por insospechado, es el que produce a lo mejor esa chispa para que esa persona se descubra un poco a sí mismo. Porque en el fondo es lo que buscamos todos. Un poco conocernos un poco más a nosotros mismos, el tener esa sensación, ¿no?, de que estamos rodeados de algo mágico. Y claro, el que es creyente lo tiene muy claro. Dice, no, yo creo en la Virgen de las Angustias y para esa persona todo es de la Virgen de las Angustias o la Virgen de Lourdes o la Virgen de Nuestra Señora de la Paz. Pero para el que no cree en algún tipo de deidad religiosa, necesita también, como le pasaba a Mulder y Scully, necesitaban creer. Y cuando hay testimonios que te ponen sobre la pista de que en ciertos sitios ocurren cosas raras, pues bueno, ¿por qué no? Y como siempre ha sido así, y claro, si tú o yo o cualquiera de nosotros hubiéramos estado en Olivenza en 1949, hubiéramos estado en Alcobendas en 1677 y hubiéramos visto ese prodigio, pues a lo mejor se nos caían los ojos ahí al suelo como diciendo, no puede ser esto, lo que yo estoy viendo no es real. Y sin embargo ocurrió. O cuando, por ejemplo, la charla que di la última vez que vine a esta asociación, aquí a estar con todos vosotros, que hablé de bilocaciones y levitaciones. Si tú ves a alguien que levita o a alguien que está en dos sitios a la vez, ¿cómo lo puedes interpretar? Sencillamente se producen cortocircuitos, que es lo que algunos llaman milagros, otros llaman prodigios, y que te hace reflexionar de que a lo mejor no todo está cuantificado, no todo tiene peso y medida, ¿no? Como decía Salomón. Eso es lo bueno, yo creo. El abrir esa puerta, un poco la magia simpática, que decía, que es la magia esa del contacto, o la magia de que en momentos determinados, haciendo el ritual preciso, se puede producir aquello que tú estabas anhelando. Y si eso se produce, para ti, nadie te va a quitar ese testimonio, para ti es real. Otra persona a lo mejor se reirá, mira lo que has hecho. Pero si para ti es real y se ha cumplido, perfecto, como esa pareja de Vitoria, ese que dejó ese testimonio y que luego lo publicó el Diario de Burgos. Para la pareja de Vitoria estaba totalmente convencida que fue por tirar la teja y tuvo además una niña. O sea, tira la teja, entra en el pozo y tiene una niña a los 9 meses. Ella, tú la podrás decir lo que quieras, pero esa pareja estaba totalmente convencida que era así. O los testimonios que yo vi en el Museo de Almargen, con lo de la piedra fálica, te puedo asegurar que impresionaba, pero uno y otro, y otro, y otro. Y 3 libros así de gordos. Curioso, por eso te digo, yo creo que es lo interesante, no darnos cuenta de que la leyenda, cuidado, la leyenda siempre tiene un pozo de realidad. La leyenda en general, la leyenda histórica, siempre nos está poniendo en antecedentes de algún acontecimiento histórico que si escarbas, bueno, que es una leyenda sobre tesoros escondidos, que luego siguiendo la leyenda te encuentras al tesoro de verdad. O sea, que quiere decir que ahí estaba la leyenda. Lo que faltaban eran los parámetros geográficos, pero luego cuando se encuentran, verás. Pero también hay leyendas de este carácter sobrenatural que lo que nos están indicando, ni más ni menos, es que gente que nos ha precedido ha tenido ese tipo de experiencias o de sensaciones extrañas y que luego queda la leyenda. Un paso más es la charla que yo os he dado, es cuando esa leyenda además deja una huella.
Entonces, para mí me parece interesante. De hecho, uno de los, en fin, de los capítulos que estoy escribiendo en un libro que publicaré, espero, el próximo año, va sobre esto, va sobre leyendas que dejan su huella. Aquí os he contado unos pocos testimonios, pero os aseguro que tengo muchos más. Tanto de España como fuera de España. ¿No? Para que me he limitado mucho más a España, pues bueno, es lo que tenemos más cerca y lo que posiblemente algún día podáis estar allí para verlo, para tocarlo, para fotografiarlo y para sentir la sensación. A ver, si hay tanta gente que ha ido, si tanta gente ha tocado la campana de San Juan de Gaztelugatxe, pues ¿por qué no me va a tocar a mí la campana también? O la campanada. Bueno, yo creo que eso es lo interesante. ¿Más testimonios por ahí? Otro de los sitios que conocí, además gracias a ti, fue en la ermita de San Bartolomé de Uceda, en el Cañón del Río Lobos, que está en la piedra esa, o la losa esa. La losa de la salud, que llaman. De la Virgen de la Salud. Claro, la losa de la salud, ahí tenéis. Claro, ya no es tanto un objeto propiamente dicho de la leyenda, sino que forma parte del enlosado de la ermita de San Bartolomé, en el Cañón del Río Lobos, un lugar mágico por excelencia, ¿no? Que os recomiendo, los que no hayáis estado allí, si algún día queréis entrar en contacto con un lugar mágico en el amplio sentido de la palabra, hay varios, pero bueno, ese es uno, ir allí, porque allí nada es casual, todo obedece a una finalidad y sobre todo una finalidad, vamos a llamarla hermética, vamos a llamarla esotérica, vamos a llamarla mágica, muy relacionada con los caballeros templarios, y además una ermita que se construye en medio de la nada. O sea, si ya hoy por hoy es difícil acceder hasta allí, imaginaros en el siglo XII o en el siglo XIII. Y dentro de la ermita está dedicada a San Bartolomé, con lo cual también es un santo iniciático, un santo venerado por los caballeros templarios. Está esa losa de la salud que está justo enfrente del altar de Nuestra Señora de la Salud. Y la gente que se posa ahí, que se coloca, y además con los pies descalzos, dicen que si tú deseas fervientemente que se te cure esa enfermedad para ti o para algún familiar, pues eso se concede. Bueno, es curioso porque con independencia de que se cumpla o no se cumpla ese deseo, el hecho es que estás en el epicentro de un lugar que ya de por sí es un epicentro geográfico mágico, que es la ermita de San Bartolomé. ¿Por qué digo que es el epicentro? Porque justo está equidistante entre los dos cabos de España, entre el cabo de Creus y el cabo de Finisterre, o mejor dicho, el cabo de Turiñán, porque el cabo de Turiñán todavía está un poco más alejado, es más occidental que el cabo de Finisterre, y se ha medido la distancia, 532 kilómetros exacto, justo en el centro, la ermita del Cañón del Río Lobos. ¿Es casualidad? ¿O es una sincronicidad? Una serendipia, como diría Iker Jiménez. Tantos y tantos casos. ¿Más? En Gaztelugatxe creo que también hay unas huellas o algo que de San Juan. Sí, sí, las hay que pisar. Hay que pisar, las que os decía, sí. Dicen, bueno, ya sabéis, como está dedicado a San Juan Bautista, pues claro, hay unas huellas por allí de pie, pues claro, ¿qué van a decir? No van a decir que es del obrero. Queda como muy profano. No, esta es de San Juan. Pero estuvo por aquí, da igual, todo es de San Juan Bautista y se acabó. Y entonces hay que pisar las huellas y además tocar la campana y además formular el deseo para que todo se cumpla. Bueno, lo de las huellas es muy significativo porque eso se da también con muchas leyendas, incluso en el mundo oriental, ¿no? Las huellas de Buda, por ejemplo, que están muy relacionadas también con la sacralidad. No son huellas de Buda, pero en muchos sitios, como en Ceilán, por ejemplo, pues tienen sus huellas de Buda, del pie de Buda, y aquello se ha convertido en un lugar de peregrinación, porque piensa que allí estuvo Buda y que dejó su huella. Claro, una huella, imaginaros, lleno de florituras, porque los pies de Buda no son marcas de pie tal cual, de pinreles. No, está lleno de flores de loto y en fin, de muchos garabatos. O sea que, vamos, Buda debía ser un virguero. Jesús, en Roma, en una de las catacumbas, hay una pisada de Jesús. Ahí lo tienes. El problema de esas pisadas, de esas huellas, que también son un poco leyendas que dejan huella, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay que un poco distinguir esas leyendas que son como interesadas, por decirlo así, ¿no? Es decir, que se busca un poco el elemento para crear un motivo más de peregrinación, decir, mira, es que además están las huellas de Jesús. Yo cuando estuve, por ejemplo, en la de Roma, estas catacumbas que tú dices, yo no estaba, pero yo estuve en Tierra Santa, estuve en Jerusalén, y estuve haciendo un recorrido, bueno, pues de lo que es el Vía Crucis, ¿no? Esa especie de calvario hasta que se llega hasta el Gólgota y tal, y se supone que fue el último recorrido que hizo Jesús con la cruz a cuestas. Y íbamos un grupo con el guía que nos iba diciendo, bueno, pues aquí ocurrió esto, aquí paró, aquí es donde se cayó, aquí es donde le ayudaron con la cruz, aquí es donde apoyó su mano, y aparecía, es verdad, una huella de una mano, así, en la pared donde te contaban, y nos contaban a nosotros, y me imagino que a las miles de personas que iban por allí, que allí justo cuando
Jesús tropieza, se cae y se apoya para volverse a levantar. Y ahí dejó la mano. Pero claro, el nivel del suelo de ahora, del siglo XX o del siglo XXI, no es el nivel del suelo que había hace 2000 años. Por lo tanto, es imposible que esa huella de mano fuera la de Jesús. Y además es imposible porque en teoría Jesús iba con las manos atadas a la cruz. Además de eso, pero como ya niego la mayor, es decir, como ya el suelo ya está por 6 metros por encima, ya lo demás ya como ves ahora. Pero bueno, tengo que decir que ese tipo de cosas se cuentan, pero se cuentan para realzar un poco más un elemento que desde mi punto de vista sobra, porque tampoco hay que añadir eso, porque es que le pillas rápidamente, le pillas en un renuncio, ¿sabes? Entonces, en muchos casos sí que se atribuyen a santos, a vírgenes, este tipo de huellas. Otra cosa es que queden regalos, por decirlo así, ¿no? Y alguna vez creo que he comentado aquí lo de los regalos virginales, ¿no? Cuando la Virgen entrega de motu propio algún regalo, ¿no? Por ejemplo, el Pilar de Zaragoza es uno de los casos más representativos. El Pilar, cuando se apoya a la Virgen cuando desciende del cielo para aparecerse a Santiago Apóstol, a partir de ahí es donde se construye la primitiva ermita y lo que es actualmente la basílica. Bueno, pues ahí tienes, según la leyenda es algo que viene directamente del cielo, ahí no hay construcción humana aparentemente, ¿no? O como, bueno, mi último viaje, os cuento un poco de pasada, ¿no? Para que veáis, siempre estoy buscando sitios raros, en fin, para sitios que a mí particularmente me llaman la atención. Tengo muchos lugares, pero lógicamente algunos los conozco de oídas, los conozco porque lo he leído y otros los conozco porque he estado allí. Siempre me gusta estar allí y eso es una cosa que os recomiendo. Siempre tenéis que estar en el lugar para cercioraros de que es verdad, porque muchas veces os lleváis sorpresas. ¿Sabes? Aquí no es esto, o no es lo que yo he leído, o no existe tal objeto. Hay que ir siempre. El contacto con el lugar sagrado para mí es fundamental. Y el último sitio que he estado, y esto estoy hablando de hace una semana, ha sido en Guadalajara. ¿Conocéis quién era, o habéis oído hablar de Sor Patrocinio, la monja de las llagas? ¿Sí? Una monja del siglo XIX, era un poco muy amiga, por ejemplo, de la reina Isabel II, hasta el punto de que, bueno, le hacía sus confidencias y tenían ahí una relación muy estrecha. Hasta que la reina Isabel II, con la Revolución de la Gloriosa en 1868, cae en desgracia, y ella también, Sor Patrocinio, cae en desgracia, y a partir de ahí la empiezan a decir de todo, la pobre, que si era una farsante, que si tal, que si las llagas no eran auténticas, de todo eso. Pero bueno, durante todo ese tiempo, durante mucho tiempo, antes de que ella vaya exiliada a París, ella tenía mucha fama de mujer santa en vida, ¿no? Con lo de las llagas y tal. Y dentro de su biografía, me dio un día por leer un poco más su biografía y me di cuenta de un dato que yo no conocía. Yo conocía un poco la vida de Sor Patrocinio, pero en general, esto que os he contado, ¿no? La gran influencia que tuvo en la política y en la espiritualidad del siglo XIX y cosas así de este tipo, ¿no? Y que desde los 20 años pues empezó a tener sanguinaciones en los distintos lugares de las huellas de la pasión y muerte de Jesucristo. Y veo un detalle muy curioso que le ocurre precisamente, pues eso, alrededor de cuando tenía ya 21 años. Ella estaba en un monasterio de aquí, de Madrid, en el del Caballero de Gracia, y en uno de sus trances, estaba en el coro de la iglesia, está en trance junto con sus hermanas, y en ese trance ve a la Virgen. Bueno, vale, hasta ahí más o menos un trance místico, como tantos trances místicos. Ve a la Virgen y ve también a un coro angélico que la rodea a la Virgen, ¿no? O sea, que no viene sola, sino que viene con el arcángel San Miguel y varios personajes celestes que están ahí. Ella lo ve en un trance, pero como algo muy vívido, como algo muy real, ¿no? Que no ven sus compañeras, sus hermanas de religión. Cuando sale del trance, cuenta con pelos y señales lo que le ha ocurrido. Mira, he visto a la Virgen, me ha dicho esto, yo le he dicho esto, y tuvieron un diálogo. Pero, y aquí viene lo curioso, en un momento dado, la Virgen, por mediación del arcángel San Miguel, le entrega una imagen religiosa, una imagen de este tamaño, que le dice incluso el nombre que tiene que poner, qué advocación tiene que tener esa imagen mariana, que es Nuestra Señora del Olvido. ¿Para qué no la olvide? Nuestra Señora del Olvido y de la Misericordia. Ella se lo cuenta a sus hermanas y sus hermanas pues la creen en principio, porque bueno, ¿cómo vas a dudar, ¿no? de alguien que te está contando un testimonio tan fehaciente y con tanta intensidad? Pero dice, ¿y dónde está la imagen? Dice, no sé, pero sé que tiene que estar en el convento. A mí
me lo ha entregado en mi visión, en el trance, pero me ha dicho que está, que a partir de ahora esa imagen va a estar y que todos aquellos que recen esta imagen le va a conceder muchas gracias, muchos privilegios. Así que se lo cuenta la abadesa y dice, pues vamos a buscar la imagen. Y efectivamente empiezan a buscar y en una de las vitrinas que estaba, en fin, oculta en una sala, aparece esa imagen. Y ellos dicen que en la vida habían visto esa imagen religiosa, que no estaba allí antes, que solo estaba desde el momento que tuvo este trance esta mujer, Sor Patrocinio. Se lo dicen al superior, ellas son concepcionistas franciscanas, y el hombre se queda también asombrado. Dice, a ver, cuenta detalles, como que esta virgen, esta imagen, además aparece una imagen con el niño en brazos, una imagen más o menos clásica, pequeñita, con un demonio al lado, abajo, curioso. Y el demonio era precisamente y con una cadena, que está atado el demonio para que no se escape, ¿no? Dice, qué curioso, y seguro, dice el superior de la orden, ¿seguro que esta imagen no estaba antes en este convento? Ellas lo juran, lo perjuran, evidentemente, no estaba allí. Solo surge a raíz de esa aparición y entregada dentro del trance místico por el arcángel San Miguel, pero porque le da orden la Virgen de que lo entregue, y con esa advocación de Nuestra Señora del Olvido y la Misericordia. Pero, y ahí viene lo curioso, se cuenta ahí una biógrafa, que era una hermana de Sor Patrocinio, lo cuenta. Justo cuando están hablando con la imagen delante, la imagen desaparece. Y dice, ya está, esto sí que es un milagro. Está claro que es una señal divina. El superior da parte al Papa también de todo esto, justo a los 3 días vuelve otra vez al convento a ver si ha pasado algo, y justo cuando va, y está la Madre Superiora, Sor Patrocinio, el superior y otra monja, vuelve a aparecer la imagen. Entonces a partir de ese momento dijeron, ya está, certificado. Bueno, pues yo esa imagen la quería ver. Yo he leído la historia, digo, pero ¿existe la imagen? Y me di cuenta que sí, y existe la imagen. No está en Caballero de Gracia, en Madrid, pero está en Guadalajara. Porque ella al final muere allí en Guadalajara y es donde está la tumba de Sor Patrocinio. Y me fui al convento de las Concepcionistas, que está en la Plaza del Carmen de Guadalajara, y allí, en el altar, en una vitrina, tienen la imagen de Nuestra Señora del Olvido. Podemos creer o no creer si esta historia es real, pero ahí tenéis otro objeto de los pocos que existen, de los que yo tengo conocimiento, donde estaría entregado directamente por una entidad divina. Ahí tenéis. Muchísimas gracias, Jesús. De nada.